Buenos días estudiantes, hoy día vamos a revisar la nomenclatura de compuestos orgánicos, pero esta vez de grupos funcionales. Para empezar a hablar de los grupos funcionales, tengo que decir que estos grupos son son con trozos de compuestos que son diferentes a lo que estamos hablando de la cadena de carbono normal. No son compuestos de carbono-hidrógeno. Los compuestos de grupos funcionales van a tener otros componentes diferentes, no solamente de no solo carbono e hidrógeno, sino que otros elementos como oxígeno, nitrógeno o otros elementos. Estos grupos funcionales, al adherirse a una cadena de carbonos, va a producir en esta cadena un cambio en sus propiedades tanto físicas como químicas. Es decir, que cierto grupo o cierto compuesto que es sólido, al agregarle un grupo funcional puede cambiar a un compuesto líquido o quizá a un compuesto gaseoso, dependiendo exactamente del grupo funcional que se le adhiere. Los grupos funcionales que hay son muchos, son variados, pero lo vamos a ir viendo uno por uno, o vamos a verlo en dos tan grandes tandas, que son los más importantes. En esta primera tanda, que es los primeros grupos funcionales que vamos a ver, son el alcohol, el ácido carboxílico, el aldehído y la acetona. Y en la siguiente clase veremos lo que son los grupos funcionales de la segunda tanda, que serían otros 4 más, que serían los últimos 4 que son los más importantes. Hay muchos más, pero solamente vamos a ver los que son importantes y los que son más nombrados en cualquier química orgánica. Entonces, vamos a partir entonces con lo que es el grupo alcohol. El grupo alcohol va a ser un grupo que va a estar formado única y exclusivamente por por un oxígeno y un hidrógeno, OH, como está presente ahí. Este grupo va a ser un grupo que va a poder colocarse o pueda estar presente en cualquier parte de la cadena de carbonos. No es necesariamente estar en el extremo o en el final de una cadena, puede estar en cualquier parte. ¿De acuerdo? Estos compuestos o estos compuestos de alcohol, generalmente al estar en cadenas carbonadas van a producir compuestos que son de puntos de ebullición bastante bajos. Es decir, que son bastante fáciles de pasar del estado líquido a estado gaseoso bastante más rápido. ¿Cuáles son estos compuestos? Pues casi todos los compuestos, como se ven en esta imagen, son cualquier compuesto que está presente en lo que son compuestos de medicina, netamente el alcohol médico que se utiliza o los compuestos de alcohol gel que se utilizan, que estamos utilizando últimamente en estos tiempos, van a estar compuestos o contenidos con un grupo con este compuesto que es un compuesto alcohólico orgánico. Estos compuestos van a tener, como ya dije, puntos de ebullición bastante bajos, son bastante fáciles de que pase eh, gaseosa, como he dicho, y es bastante notorio. Si uno toma un poco de alcohol gel, que normalmente se utiliza ahora para limpiarse las manos, y uno se lo limpia, va a pasar bastante poco tiempo en el que vas a sentir las manos secas o no vas a sentir el alcohol ya en tus manos, debido a que su punto, como dije, su punto de ebullición es bastante bajo. Aparte de ese importante punto de físico, su importancia química es netamente que es un gran disolvente, es un disolvente bastante importante para cualquier compuesto orgánico. Los permite disolver bastante fácil y es bastante fácil y tiene un gran poder de desinfectante. Por eso se utiliza en lo que corresponde a medicina o en o en este caso ahora en limpieza o en estos casos de pandemia, debido a su poder de desinfección debido a que el grupo OH, en este caso, este grupo es bastante oxidante, bastante fácil, y al ser oxidante permite limpiar bastante más rápido ciertas superficies, ciertas cosas, y eliminar bastante más fácil ciertos componentes virales o bacteriológicos, debido a este compuesto que genera este poder de oxidación. Todo compuesto de alcohol va a nombrarse de una cierta manera especial. ¿Cuál es esta manera especial? Se utiliza se utiliza el sufijo ol. Cualquier compuesto de alcohol va a terminar con la palabra ol. Si tengo un compuesto como está aquí presente de 3 carbonos, utilizamos la raíz de 3 que es propan, y colocamos solamente en lo que es el punto de alcohol o de
el sufijo de alcohol, que va a ser ol, propanol. Y así sucesivamente. Propanol, pentanol, hexanol, heptanol, todos compuestos que van a terminar con la letra ol, en el caso de que tenga adherido en su cadena de carbonos, un OH. Como dije, esta cadena de OH puede estar presente en toda la cadena de carbono, no solamente en la cadena final. Por ende, cuando solamente sea un único grupo funcional que esté presente, o sea, el único, no haya otro más, solamente él, eh, vamos a nombrarlo de la forma como aparece en la siguiente. En el siguiente caso voy a tener el alcohol en un carbono no final, sino que en un carbono del medio, por ejemplo, en este caso. Y lo vamos a nombrar de la misma forma que lo nombramos anteriormente, porque tiene que tener carbono, así que es propanol. Pero le vamos a agregar el número 2 delante. Ese 2 nos va a indicar en qué lugar está el alcohol. Eso es lo que hace, nada más. Entonces, nos está indicando que en el carbono 2 de la cadena va a estar presente el alcohol. Lo mismo pasa para otros componentes. En el caso de abajo, tenemos un compuesto de 4 carbonos, butanol, porque tiene un OH, y colocamos el número 2 debido a que el alcohol, o el grupo alcohol, va a estar presente en el carbono 2. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué carbono 2 va a estar presente en el butanol cuando tiene 4 carbonos? Y si nos ponemos a contar desde este punto desde acá hasta acá, habría el carbono que tendría el alcohol sería el 3, no el 4, no el 2. Cada vez que nos encontremos con carbonos o ramificaciones de compuestos funcionales, donde aparezca el primer grupo funcional, ese va a ser el carbono siguiente al 1. Es decir, contamos carbonos. Vamos a empezar a contar carbonos donde parta o donde haya el primer grupo funcional. Si el grupo funcional está muy cercano, hacia la izquierda, por así decirlo, partimos contando los carbonos desde la izquierda. Si el primer grupo funcional que aparece va a estar en la derecha, partimos contando los carbonos desde ese punto. Va a depender en qué posición tengamos al grupo funcional. ¿De acuerdo? Así vamos a nombrarlos. En este caso, como está en el 2, ponemos el 2 y luego el nombre completo del elemento, que es butanol. Esto es la única cosa, lo único que vamos a cambiar o vamos a diferenciar en lo que es compuestos con grupo funcional. No lo voy a complejizar más allá de solamente poner un grupo funcional quizá en una ramificación o dos en una ramificación. Pero no voy a complicar más a poner más de uno o más de dos. Siempre va a ser quizá uno o el mismo grupo funcional dos veces. ¿De acuerdo? Eso es correspondiente a lo que es alcohol. Así se nombran y así son estructurados. Entonces pasamos al siguiente, que corresponde al grupo del ácido carboxílico. A diferencia del alcohol, el grupo carboxílico o el grupo de ácido carboxílico va a estar formado por este compuesto que está aquí, que es un compuesto carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno. A este compuesto, el compuesto de ácido carboxílico, va a estar siempre presente o va a estar siempre al final de una cadena. Cualquier compuesto que los vean va a estar al final, nunca al medio, nunca al principio, siempre al final de una cadena carbonada va a estar presente este grupo, si es que lo vamos a nombrar o si es que lo puedo colocar en alguna pregunta o para identificarlo bastante fácilmente por esa razón. Siempre está al final. Todos los ácidos fórmicos, entonces, como su nombre lo dice, van a ser compuestos ácidos, van a tener un cierto poder de acidez. Pero como ya lo dije o como ya se dijo en las guías, sus compuestos, su acidez no es tan fuerte como por ejemplo el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico. Son compuestos que son ácidos, pero no tan ácidos. No es una acidez fuerte, es una acidez que se le conoce como acidez débil. Todo compuesto de ácidos carboxílicos van a ser de este tipo, de una acidez débil. ¿Qué uso tiene el ácido carboxílico? Bueno, como su nombre lo dice, aparte de ser ácido, que permite disolver ciertos compuestos metálicos o otros compuestos, no solamente el metálico, debido a su acidez, aunque estas son acidez más débiles, pero también lo hace. También tienen ciertos usos que son más comunes, que por ejemplo, en este caso, el ácido carboxílico como común es el ácido acético, o el ácido acético, mejor dicho, es el ácido que viene del vinagre.
que todo el mundo o que todos se ha comido abundantemente cuando uno come una ensalada o utilizado o para diferentes preparaciones. De ahí viene este ácido, el ácido acético, del vinagre. Otro de los ácidos más conocidos por nosotros, que es un ácido que normalmente consumimos cuando nos da dolores de cabeza, que corresponde al ácido acetilsalicílico, que se le llame, o más conocido por nosotros como aspirina o aspirina, ¿m? O paracetamol. Son ácidos, el componente de que estamos hablando, el ácido acetilsalicílico, permite en el cuerpo la producción o la mejora del dolor de cabeza, debido a que relaja las venas o los diferentes venas que están en nuestro cerebro, que en momentos del dolor de cabeza como que generan un cierto apretón, generan cierta presión en ese lugar, y haciendo que la cantidad de oxígeno que va hacia el cerebro baje. Como baja la cantidad de oxígeno en el cerebro por una cierta presión, el cerebro siente falta de oxígeno y genera este dolor de cabeza, netamente, para avisarnos de dejar de hacer ciertas cosas o descansar o relajarnos. En ciertos casos, en cierto modo, algunas veces necesitamos mejorarnos más rápidamente que solamente descansar, y utilizamos lo que son las aspirinas o las paracetamol para que el componente de este ácido acetilsalicílico haga el hecho que haría normalmente el cuerpo en estado de relajo después de un tiempo, que es relajar la vena, volver a abrirla, aumentar el tamaño, un poco más el tamaño, relajarla, volver su tamaño anormal, y que la sangre o el oxígeno vuelva a su estado a niveles normales. El ácido acetilsalicílico hace que este proceso ocurra más rápidamente. ¿Cómo nombramos los ácidos? Todo compuesto de ácido carboxílico va a ser igual en todos los compuestos, como ya dije, va a estar al final, así que es fácil de determinarlo. Y cuando lo nombremos, o cuando nombremos un compuesto de ácido carboxílico, siempre hay que contar el carbono que está en el ácido carboxílico. ¿De acuerdo? El carbono que está aquí, este carbono se cuenta, no es que se vaya a eliminar, no se omite, se cuenta. Por ende, en el caso cuando hablemos del primer ácido, del primer carbono, va a ser obviamente el que tenga el ácido carboxílico unido a un hidrógeno, no va a haber más. Este compuesto, entonces, para nombrarlo, vamos a anteponer la palabra ácido, siempre a estos compuestos coloco esa palabra primero, luego la raíz, es decir, de un carbono, en este caso meta, y luego toda lo que es el sufijo del ácido, que va a ser oico. ¿Ya? Por ende, el ácido con un carbono va a ser ácido metanoico. En el caso de dos carbonos, y aquí vemos el ejemplo, como ya dije, un carbono y dos carbonos. Este carbono se cuenta, así que etanoico, propanoico, butanoico. Esos son los nombres de los compuestos. Los nombres que están acá abajo, que aparecen aquí, aparecen en rojo, son los nombres de los que se les daba anteriormente, o por así llamarlo, comunes, que se le llaman. Estos nombres fueron dados antes de la configuración UIPAC, y son nombres que hasta el día de hoy se mantienen y se toman como correctos por ahora. De todas maneras, si en el caso de cualquier ejemplo, pueden utilizar tanto la forma UIPAC como le hemos estado nombrando hasta ahora, nombre de la raíz por contar carbonos, y el sufijo, listo, ahí está el nombre, o utilizar la forma de nombre común. ¿Ya? La diferencia está en que para nombrarlos de forma común habría que aprendérselos todos, porque no es una cosa, no es algo que esté normado. Pasando al siguiente grupo, el siguiente grupo se conoce como aldehído. El grupo aldehído va a estar formado por un carbono, por el carbono, un hidrógeno y un oxígeno. O sea, todo este compuesto. Ya, por ende, ya deberían por eso se deberían dar cuenta que el aldehído, al igual que el ácido carboxílico, siempre va a estar al final de la cadena, nunca al principio, siempre al final. Los compuestos que son aldehídos van a ser compuestos que van a tener
propiedades de conservantes, es decir, mantener conservados ciertos compuestos, podemos conservarlos ahí sin que se degraden en su condición. Por eso existe como por ejemplo el formaldehído, que es utilizado netamente para mantener preservadas ciertas cosas. Si ustedes han ido a algunos museos, en algunos lugares hay ciertos frascos que tienen ciertos animales o ciertas cosas guardadas dentro de ellos. Ese líquido que está dentro del frasco, no el animal, sino que el líquido que está fuera de él, se conoce como formaldehído o formol. El formol es el líquido que va a permitir o permite preservar cualquier compuesto o cualquier elemento para más tiempo, que se mantenga ahí y no se eche a perder o desaparezca con el tiempo. ¿De acuerdo? Aparte de ser un compuesto o de preservante, también es un compuesto de olor. El formaldehído o los aldehídos, netamente, van a presentar un olor característico. Muchos de ellos pueden ser agradables, otros pueden ser desagradables, pero son compuestos que presentan o van a presentar olor. Un caso importante y un caso muy conocido para todos nosotros es este compuesto que está aquí, que se conoce como vainillina. La vainillina es un compuesto o un aldehído que va a presentar o nos va a dar el olor a vainilla. Por esta razón podemos sentir ese olor a vainilla que es tan característico, obviamente, de la vainilla. Viene de este compuesto, de la vainillina. Y otros miles de olores también, otras esencias que son producidas por justamente estos aldehídos. ¿Cómo yo nombro un aldehído? Para nombrar un aldehído, lo único que tengo que hacer, como en los anteriores casos, seguimos utilizando lo que es la raíz, es decir, cuántos carbonos tengo o contar carbonos, y luego utilizando su sufijo, que en el caso de aldehídos, el sufijo para aldehído va a ser al, cualquiera sea este. Entonces, vamos a tener a los metanal, etanal, butanal, pentanal, hexanal, octanal, nonanal, todos ellos de la misma forma como hemos nombrado hasta ahora todos los compuestos, utilizando la raíz y solamente agregando ahora, en este caso si estamos presentes de un aldehído, el sufijo al. Y ya para terminar, vamos a ver el último grupo que corresponde a las cetonas. La cetona va a ser un grupo que va a estar conformado solamente y únicamente por un carbono y un oxígeno. Eso es todo el grupo cetona. Debido a esta ordenación o esta disposición en el carbono, la cetona va a ser igual que un alcohol. Puede estar presente en cualquier parte de la cadena. Y como también dije, para los compuestos de ácidos carboxílicos, ese carbono se cuenta. No es que se deje para atrás o se omita, se cuenta. ¿Cómo nombro una cetona? Como todos los compuestos ya mencionados anteriormente. Raíz y el sufijo para cetona, que en este caso será ona. Entonces tendremos a las butanonas, las pentanonas, las propanonas, las cetanonas, las metanonas. Todos esos son compuestos que son correspondientes a cetonas. Y como ya había dicho anteriormente, como es un compuesto parecido al alcohol, entonces dependiendo de en qué posición yo tengo a este compuesto, yo lo nombro de forma o le coloco el número en donde va a estar presente este compuesto. En el caso, por ejemplo, en este ejemplo, le está mostrando que es una pentanona, pero que el compuesto o la acetona va a estar en el lugar 2 de la cadena. En el ejemplo de abajo muestra la misma pentanona, solamente que en este caso el grupo o la acetona va a estar presente en el carbono 3. Ahí está mostrando la diferencia de los compuestos. Estas son unas 2 pentanonas y estas son unas 3 pentanonas. La única diferencia entre estos dos compuestos va a ser la posición de este grupo funcional, nada más. Todo lo demás es exactamente igual. Y por último, aquí está otro ejemplo que es la hexanona. Son 6 carbonos, es una hexanona y yo solamente lo único que colocamos es un 2 porque en el carbono 2 va a estar presente esa cetona. Bien,
Y por último, para dar también como ejemplo, un ejemplo de usos de las cetonas son como muchas de las mujeres o muchas de ustedes quizás conocerán o habrán visto a sus madres utilizar, que es que la acetona es utilizada para quitar el esmalte, es un kit esmalte, mejor dicho, de la que es la pintura de uñas, ¿ya? Pero no solamente se queda ahí, o sea, es como ya dije, como ya se dijo, también es un kit esmalte de las uñas, pero también, pero en grandes industrias o en industrias más allá del uso de uñas o de la pintura de uñas, también es un kit esmalte para otros tipos de pinturas. Para las pinturas de ciertas casas o de ciertas fachadas también se utilizan cetonas para eliminar esos compuestos. También se utilizan como diluyentes o espesantes de ciertas cosas. Son ciertos usos que tiene la acetona. Con eso terminaremos entonces lo que es la nomenclatura de compuestos orgánicos 1. Estos son todos los compuestos que vamos a ver en este momento. Así es como se nombran, esos son sus usos y diferentes usos o compuestos químicos que tienen al solamente agregar o solamente colocar estos fragmentos en una cadena de carbonos. Con eso terminemos lo que es la clase de grupos funcionales. La próxima clase, la siguiente clase, hablaríamos de los otros 4 grupos funcionales más que vamos a ver de ellos, y luego de eso terminaríamos con, obviamente, la guía para que ustedes nombren ciertos componentes. Como ya dije, no van a haber grupos funcionales en mezclas de grupos funcionales. Voy a solamente nombrar un grupo funcional para un ejemplo o para un ejercicio, no 2 a la vez. Mi idea o la idea de esta guía y de estos cursos es que ustedes entiendan e identifiquen bien exactamente dónde está el grupo funcional, cuál es el grupo funcional y cómo nombrarlo. Nada más, no es complicar la existencia ni tampoco hacerlos que vayan a explicar o me nombren un compuesto de muchos grupos funcionales. La idea es que entiendan qué grupo funcional es cuál. Con eso dicho, los dejamos hasta aquí, así que nos vemos la próxima clase.